Buenas tardes a todos, bienvenidos a casa. Es cuestión de acostumbrarse a esta presencialidad distante, pero no tenemos otra y creo que vino para quedarse. Así que es un placer para nosotros, para el Estudio Samuelian, a quien hoy represento, recibirlos en la segunda actividad que hacemos en el año vinculada con tratar de hacerle llegar al empresario argentino la realidad tan delicada en el campo laboral a partir de la legislación novedosa que se está aplicando a cada conflicto. En cada actividad que hace más de 25 años hacemos, comienzo con 2 o 3 preliminares que nos van a servir a comprender a dónde apuntamos y a sacarle más provecho a la actividad. La primera, obvia, presentarme para quienes no me conocen. Mi nombre es Jorge Samuelian, soy uno de los titulares del estudio y el responsable de las áreas de negociación, consultoría y capacitación. Justamente hablando de capacitación, es que hace ya más de 25 años empezamos a trabajar actividades, en su momento las nombramos más pomposas como conferencias, talleres, cursos. Hoy, no sin querer, hablamos de exposición debate, y si bien la distancia nos limita, vamos a tratar de que no sea tan así, y esto se acerque a una exposición debate. ¿Por qué le decimos así? Porque pretendo que no sea un discurso monocorde y que ustedes lo soporten hasta que terminemos en 1 hora 30 de exposición completa. Me parece que es no pedagógico, que es aburrido, y como digo siempre en los cursos, pretendo que ustedes no se aburran y pretendo no aburrirme yo. Entonces, si bien no podemos hacer lo habitual en la presencial, que es que yo camino entre el público y les permito levantar la mano e interrumpirme, y hoy somos muchos, sí vamos a permitir y a pedirles que cuando tienen consultas las vayan presentando por escrito. Carla, que nos asiste, me las va tamizando y voy a tratar de interrumpir cada 15, 20 minutos para evacuar las consultas y de alguna manera cumplir con eso que en presencia hacemos, de permitirles que me interrumpan cuando me estoy yendo a algo muy técnico o algo incomprensible, o de verdad el tema les interesó y quieren algo más, ¿sí? Como digo siempre, me reservo el derecho de contestar las preguntas en el momento que se me consulten. Por 2 factores. Una, porque a veces la pregunta altera el orden de exposición que tengo previsto, y otra, muy humana y muy real, y yo acá estoy para no mentirles, si no sé la respuesta, me tomaré mi tiempo y se las pasaré después por escrito. Tomo el compromiso, ¿sí? Hablando de pasarles respuestas por escrito, toda duda que quede de esta exposición, estoy a disposición. Lo mismo en cuanto al material que van a recibir. El material impreso, mañana viernes no creo, pero entre lunes y martes lo van a ir recibiendo por email o por chat. Es el resumen técnico de lo que vamos a charlar hoy de manera en lo posible más amena. Por eso es que les advierto, cuando vean imágenes que vamos a transmitir, no pierdan tiempo en copiarlas o en tratar de tomarlas, porque esas imágenes, las esenciales, los gráficos explicativos de las indemnizaciones, las van a recibir con la explicación puntillosa en el material impreso, ¿sí? Lo que sí necesito hoy es que traten de seguir la exposición, como digo, de interrumpirme, y voy a hacer el mayor esfuerzo para que sea comprensible. Digo también siempre, y me repito hoy, hablo como abogado porque es mi profesión y es de lo que sé, pero no hablo para abogados, ¿sí? Si alguien espera de mí una presentación con citas de leyes, normas, primero que no soy memorista y segundo que no me gusta plantearlo así. Para eso está el material escrito. Pretendo que hoy sea algo más divertido, más vivo,
que hacer, como digo, una exposición únicamente destinada a colegas. La charla está destinada a empresarios, a personas que trabajan en empresas, titulares, gente de recursos humanos, también profesionales del derecho y de la ciencia contable. Pero básicamente está destinada a que el empresario, con toda la amplitud del término, termine esta charla con más conocimientos que como empezó y llegue a conocer, esa es mi pretensión de máxima, ¿por qué voy a decir ahora que este es el peor momento que hemos vivido en estos más de 25 años de consultoría laboral empresaria? ¿Y por qué digo que en consecuencia es el momento donde más tenemos que esforzarnos para que la realidad legal no nos pase por encima? Sostengo, y lo voy a fundar, que hoy la empresa privada, el empleo privado, que es su consecuencia, está en un riesgo total al nivel que no lo estuvo nunca. Para empezar, ya empezando a tocar el tema de hoy, que son las dos leyes que tanto mal generan al empleo y a la empresa, estoy hablando de prohibición de despidos y de duplicación de indemnizaciones. Siempre me repito también en una analogía que creo que es muy gráfica, y es la del famoso Titanic. En este ejemplo mío, el Titanic, este barco simboliza el empleo privado. ¿Cómo estaba el barco del empleo privado a diciembre de 2019? Pues estaba mal. Era un barco golpeado, averiado, con filtraciones de agua por distintos lugares. Traducido en algunos de los pocos números que voy a aportarles de memoria, un 8.9 de desocupación y 35,5 de pobreza. Cerramos el año, la gestión gubernamental anterior, ¿sí? Entonces, ¿qué esperábamos, profesionales y legos? Evidentemente que la gestión de gobierno nueva solucionara, no mágicamente, comenzara a dar pasos para solucionar estas averías del barco del empleo privado. Esa era la presunción de buena fe que cualquier bien nacido podía tener sobre una nueva gestión de gobierno. La realidad es que lo que pasó es absolutamente contrario a esta idea o a esta ilusión. Nuestro Titanic, nuestro barco averiado, se encontró con que a 3 días de asumir, estoy hablando del 13 de diciembre de 2019, el Poder Ejecutivo, en función del legislador, nos sorprende con la vuelta a darle vida a un sistema nefasto, y acuérdense de este término porque lo voy a usar repetidas veces hoy, un sistema nefasto, y me hago cargo, que es el de duplicación de indemnizaciones. ¿Y por qué digo vuelve a darle vida? Porque no inventaron nada nuevo. Esto es copiar y pegar, pero es copiar y pegar mal. El sistema de duplicación de indemnizaciones ya nos había acompañado, e igual que este, nacido con el decreto 34 del 19, insisto, el 13 de diciembre, igual que este, nació por 180 días. E igual que este, nació para quedarse. Que esa es la peor imagen que tenemos de futuro. ¿Y por qué digo que soy pesimista en la extinción de estos 180 días originales y sus prórrogas sucesivas? Porque miro lo que nos pasó en el 2002. La duplicación de indemnizaciones por despido sin causa del 2002, idéntica a la actual, nació por 180 días en los que se decretó una aberración jurídica que era la suspensión de despidos sin causa. Por ley entonces, el Parlamento prohibió, fue un fallido, la prohibición viene nueva, suspendió los despidos sin causa. A cualquiera de ustedes le pregunto, por lógica, y ni digo a cualquier estudiante de Derecho de primer año, ¿es posible, por norma, suspender o prohibir
un despido, es imposible. O sea, es una norma mal hecha. Además de inconstitucional, está mal hecha. Las normas jurídicas no son normas morales. Yo no puedo suspender, es tapar el sol con las manos. No puedo suspender una realidad que es que en la relación obrero-patronal se generan conflictos y se generan despidos, sea que la empresa los genere, sea que el trabajador ejerza su derecho y se sienta despedido. Entonces, en el 2002, el 6 de enero, fue regalo de Reyes. Les digo como una nota de color. Si ustedes quieren ver barrabasadas jurídicas en el poder legislativo, sea legislativo real, sea legislativo a través del poder ejecutivo, busquen Navidad y Año Nuevo y Reyes. Siempre algún regalito nefasto van a tener en esas fechas. Esto fue el 6 de enero, Día de Reyes. 180 días. ¿Saben cuánto rigió la duplicación de indemnizaciones sobre pretexto de la suspensión de despidos sin causa? 180 más 180 más 180, 5 años, 8 meses y algunos días. Se terminó en septiembre de 2007. O sea, que lo que nació en el 2019 lo tuvimos por 180 días, nació por 180 días en el 2002 y rigió hasta 2007. Por eso es mi pesimismo cuando veo esta legislación. No es por capricho o porque no comulgo con la filosofía del actual gobierno. Estoy hablando de un tema técnico. Y de hecho viene pasando. Esa duplicación de indemnizaciones que nació y generó para mi Titanic ya un golpe enorme a babor contra el iceberg y que el agua entrara a borbotones y que empezara a zozobrar, generó mi primera alerta en ese diciembre y generó que empezara el estudio a trabajar en la difusión de lo que imaginábamos como efectos desastrosos sobre una situación de empleo que venía mal, que veníamos con recesión, que veníamos con inflación. Los economistas, amigos que me enseñan de esto, saben de lo que es una estanflación de años y saben que así no se iba a solucionar. No había manera que esto se solucionara generando duplicación de indemnizaciones. La realidad es que esto nació, como digo, en diciembre y se fue prorrogando y sigue siendo prorrogado. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Difundir. Empezamos a difundir, empezamos a escribir, Ámbito Financiero nos publicó un par de notas, alertando que esto iba a generar lo contrario de lo pretendido. Esto iba a generar más desempleo. Insisto, porque ya pasó. Inevitablemente, es como cuando ven ustedes hoy, se legisla mal sobre locaciones. Esto genera aumento del valor locativo y genera retracción de la oferta. Entonces, ya sabíamos, y no era cuestión de ser muy lúcido, que el regular de esta manera el tema empleo iba a determinar indefectiblemente mayor desempleo, lo contrario de lo que se buscaba. Exactamente lo contrario de lo que se buscaba. Y con este barco averiado de mi analogía, nos explota la pandemia en marzo. Imaginen entonces que al pobre barco del empleo privado le pegamos un tremendo golpe a estribor y el barco se nos hunde, porque el agua entra por todos lados. ¿Qué recibimos entonces? El 31 de marzo, a 11 días de decretado el famoso hoy aislamiento social preventivo y obligatorio, cierre de toda la actividad, como fue el año pasado, en ese contexto dramático, inédito, que nadie en el gobierno podía prever, quien les habla, en un pecado de ingenuidad que asumo y me enorgullece, se tomó el trabajo de escribir, y los amigos de Ámbito publicaron este escrito, exactamente Ámbito Financiero del 31 de marzo. Se los voy a hacer llegar. ¿Qué dije entonces?
insisto, no es sabiduría, es lógica pura. Y haber caminado tribunales, Ministerio de Trabajo y las empresas en estos años. Dije entonces que si ya teníamos la duplicación de indemnizaciones como perniciosa por el sistema golpeado de las empresas que habíamos heredado, y ahora nos caía una pandemia y cerrábamos por meses, imaginábamos por varios meses, nadie imaginó que por años, pero imaginando que iba a ser por meses toda la actividad, la depresión iba a ser tal que lo primero que teníamos que hacer, si queríamos no generar el cierre masivo de empresas, y justamente lo contrario a lo pretendido en el alegato de esta norma, que era más desempleo, lo primero que teníamos que hacer era, derogar, liberar a las empresas de la duplicación de indemnizaciones. Es más, dije al comienzo que soy el especialista en negociación. Bueno, impútenme cobardía. Yo lo atribuyo a querer negociar. Por si me leían, dije, si no quieren derogar el sistema, cuanto menos limítenlo, minimicen el daño. Digan expresamente en una norma qué se va a duplicar y qué no se va a duplicar, que es un tema clave sobre el que vamos a hablar en un rato. Y dije también, está escrito y publicado el 31 de marzo, que lo que había que hacer era permitir suspensiones por causas económicas previstas en la ley en el artículo 223 bis, con pagos de sueldos menores a un sueldo, a título de prestación no remuneratoria, pero más simples que lo que la ley preveía, porque el ministerio no funcionaba, y estas suspensiones exigen la homologación del ministerio, la aprobación. Entonces decíamos, saquen la duplicación o minimícenla, permitan suspensiones simples, porque van a hacer falta para no generar despidos, y generen, tercer tema que sugerimos, generen repros, programas de apoyo destinados al sueldo del personal, pero también repros light, más vivos, más simples, porque son naturalmente complejos y muchas empresas no acceden a cumplir con los requisitos. Esto lo publicamos el 31 de marzo. ¿Y saben cuándo salió publicada el segundo golpe de muerte contra el empleo privado? El mismo 31 de marzo. Es otro decreto inconstitucional de necesidad y urgencia que se publicó con número 329 el mismo día en que por absoluta casualidad aparecía nuestro artículo diciendo lo que había que hacer, que era cualquier cosa menos esta. Ahí llegamos a la realidad de hoy. Desde el 31 de marzo tenemos coexistiendo un sistema de duplicación de indemnizaciones que nació en diciembre del 19 y un sistema de prohibición de despidos que nació el 31 de marzo ya con la pandemia. Y durante esta horrorosa pandemia, que vemos que nos va a acompañar cuanto menos este año también, y estoy siendo optimista cuando hablo de solamente este año en cuanto a causarnos poca actividad, y estoy siendo optimista, pero es cuanto menos este año también, la realidad es que en el peor momento fáctico, de hecho, que podíamos imaginar, tenemos las dos peores normas que se podían inventar. Y no exagero. ¿Cuál es peor? En verdad, si esto fuera una discusión de laboratorio, teórica, diría, es peor la prohibición, porque es parecido a mi acto fallido de origen, cuando dije suspensión y en vez de suspensión dije prohibición. En el 2002 se suspendían los despidos y les dije que era una locura. ¿Cuánto más locura es prohibir un despido? Yo no les digo de ir un paso al frente, pero ustedes no despidieron gente en este tiempo, no tuvieron que negociar salidas de personal. Pregunto, si se prohibieron los despidos, y espero no equivocarme, pero tengo una ayuda a memoria, si se prohibieron los despidos, ¿por qué la tasa de desempleo del 8.9 pasó a ser del 10.4,
del 13.1, del 11.7 y del 11. Siempre subiendo. Hubo un pico y bajó un poquito. Pero de ese 9% del 2019 malo que heredamos, estamos cerrando el 2020 con desempleo del empleo en blanco, del empleo oficial. Todos los economistas y sociólogos saben que es mucho más. Me atengo a lo mínimo publicado por el INDEC. Estamos en un 11% mínimo de desempleo y estamos en un 42% mínimo de pobreza. Entonces, si alguien me puede explicar que estoy equivocado, que en vez de tomar una gaseosa light, tomé otra cosa fuerte y no sé lo que estoy diciendo, yo permito ahora que entren todas las preguntas y me insulten en arameo. Pero ojalá me estuviera equivocando. Yo pagaría por estar equivocándome. La realidad es que no. La realidad es que siguen sacando estas normas, diciendo en los considerandos que es para proteger el empleo, y el desempleo crece y el empleo cae. Entonces, ya no es que redactan normas que no tienen sentido o que son antitéticas con la realidad. A ver, en el último curso yo hacía una imagen también para tratar de ser más gráfico. Esto es tan ridículo, el prohibir un despido, o los despidos, es tan ridículo como inventar para el amigo Moisés, cuando baja del monte Sinaí, 12 mandamientos en vez de 10. Primero inventaron el mandamiento 11. Si pagás una indemnización, la tenés que pagar doble. Duplicá lo que pagás. Y el mandamiento 12, prohibís el despido. Ni en derecho penal, que no tiene nada que ver con el derecho laboral ni el derecho civil, que es taxativo, que es de raigambre alemana, que es describen el delito y describen la pena, se prohíbe matar, se castiga al que mata. Y aquí lo que están haciendo en verdad, hablan de prohibición, cuando en verdad lo que están haciendo es castigar al despido, nulificándolo. Acerco esto, un segundo para que se grafique más. Creo que ahí estamos en foco. El chiste malo lo voy a hacer. No me digan que no tengo espalda porque de ángel no tengo nada, soy abogado, lo dije. Prohibición más duplicación es desempleo. Eso no puede cambiar nunca. No hay forma de que no sea así. Y acuérdense de esto. La prohibición de despidos como tal no existe, es una norma sin sentido. Lo que existe es que hoy los despidos sin causa o por causal económica pasan a ser nulos. Y ahí vamos a hablar de lo que pasa hoy en la realidad. Cuando yo digo que un despido es nulo, habilito al trabajador acciones que no podría haber tomado antes de estos decretos. Las consecuencias son originales, son nuevas y son inéditas. Toda la horrenda legislación laboral que viene sumando indemnizaciones del 91 para acá, cuantiosísimas, y las voy a citar, jamás llegaron a ese extremo. Es más, como dije, en la crisis 2002 se animaron a decir se suspenden los despidos y en consecuencia pague los doble. Pero nadie se animó antes a decir que se prohibía un despido. ¿Cuál es la consecuencia? Si el despido es prohibido, el despido es nulo. Si el despido es nulo, carece de efectos. Y en consecuencia el trabajador que se considere despedido sin causa
tiene derecho a exigirle al juez, vía medida cautelar, se lo reinstale en el puesto. Y eso es lo que fue pasando durante todo el 2020. Medidas rapidísimas, vía cautelar, de reinstalación en el puesto, torciendo el brazo del empleador que había decidido que tal persona no podía seguir en la empresa. Porque acá viene un detalle clave para los dos regímenes. La duplicación de despidos se aplica al despido sin causa. Bien. La prohibición se aplica al despido sin causa y al despido por causa económica o de fuerza mayor. ¿Sí? Pero ambas dos no necesitan para regir que uno de ustedes no le haga caso a su asesor y porque está en contra de la legislación y se la banca, manda el telegrama que mandaban antes, a partir de la fecha prescindo de sus servicios. Si fuera por eso, no tendría efectos, porque las empresas tontas no son y los asesores tontos no somos. Entonces, no prohijamos despidos prohibidos o duplicados. Pero la realidad nos muestra que en la conflictividad que el vínculo laboral tiene naturalmente, y tiene mucho más en pandemia, por la dificultad para pagar, por la necesidad de plata de los trabajadores, absolutamente comprensible, por empresas que no podían y hoy tampoco pueden seguir pagando su masa salarial y se atrasan, se generan conflictos. Y estoy hablando de buena fe de ambas partes, no del mal trabajador que inventa causas de autodespido o del mal empleador que despide con causas falsas. Hablo de buena fe. De buena fe ambas partes, la relación determina igual despidos que la empresa va a considerar con causa justificada. Me cansé de Juancito que falta días y días y días y hoy lo necesito porque tengo mucho personal dispensado. O, como nos pasó ayer con gente amiga que creo que está en el curso, a mí me enseñaron que tengo que mirar allá y no distraerme viendo las caritas o los nombres, así que no lo voy a hacer. Pero si esta gente amiga está, va a saber de qué hablo, aunque yo no tengo que dar datos en precisión por una cuestión de reserva. Pero después de 4 meses de búsqueda pudimos certificar que el certificado médico que imaginábamos trucho es absolutamente trucho. El mismo médico autor me lo reconoció por escrito. Entonces, es un despido con causa. No es un despido prohibido, ni es un despido que genere duplicación. Pero ¿saben qué? Genera duplicación. Y se los firmo. Otra vez me hago cargo. Cuando ese conflicto llegue a juicio, ¿alguien de ustedes imagina que la trabajadora que mintió y fue cobrando licencias indebidas porque el origen era que no quería volver cuando pudo volver, cuando los chicos empezaron a ir a clases, y ahí se enfermó? ¿Sí? Bueno, ¿ustedes piensan que esa señora, cuando le digamos, mire lo que descubrimos, queda despedida porque esto es causal de injuria, es pérdida de confianza? Usted trajo certificados truchos y uno absolutamente trucho porque falsificó al médico y a la entidad. Conseguimos que la entidad diga, este médico no es de acá y esta señora no se atendió acá. Y ahora conseguimos que el médico diga lo mismo. ¿Alguno se imagina que esa persona me va a pedir disculpas? No a mí, a mi cliente. Y va a decir, págueme mi liquidación final, sueldo, aguinaldo y vacaciones, y me voy de rodillas a Luján. ¿Alguien me apuesta para perder en contra mío que esa persona va a decir que el despido no tiene causa? Y ahí tenemos las dos posibilidades. Si esa niña es tan mala gente como para querer no plata, sino molestar al empleador, puede contestar que la causal es falsa, que el despido en consecuencia es nulo y pedirle al juez que la reinstale en su puesto. Y mi cliente, que fue estafado estos meses, va a tener que tener en su empresa una persona de esta calaña trabajando.
con consecuencia económica limitada. ¿Cuál es la consecuencia económica del régimen de prohibición de despidos? Ordenada la reinstalación, porque el despido se cae, el trabajador cobra los salarios del tiempo que estuvo afuera de la empresa. Como son cautelares, tramitan rápido. Pueden ser 3 meses, 4 meses, 5 meses. No son sumas siderales. Pero fíjense la consecuencia moral si un mal trabajador elige eso y yo, dueño de la empresa, tengo que tenerlo conmigo todos los días. Y si tuviéramos tiempo, les cito más casos. Tengo casos en pandemia de un trabajador discutiendo con el empleador, tampoco voy a dar más datos, estoy autorizado hasta acá por mi cliente, y en un momento de discusión, porque no cobraba en forma, por la situación de una empresa pyme, el trabajador en la mesa de corte tomó el cuchillo, la cuchilla de corte, y se la apoyó a mi cliente en el cuello. Negó todo, fue despedido con causa, negó todo. Por suerte, debo decir, no eligió reinstalarse en el puesto, porque imagínense lo que sería esa situación. Eligió cobrar el doble, porque tiene las dos vías, ¿sí? Entonces, para cerrar con la prohibición me permite una menor consecuencia económica en contra de la empresa, tiene un agravamiento. Los señores jueces, para conseguir que la empresa cumpla con su mandato de reinstalar a la persona que fue mal despedida, según ella sostiene, le aplica a la empresa, en muchas de las sentencias del año pasado, una pena diaria acumulativa monetaria, el término técnico es de astreintes, que los fallos que vimos van de 1.000 pesos diarios a 5.000 pesos diarios si la empresa se niega a darle trabajo a la persona que por cautelar lo ganó. Esto es el régimen de prohibición. ¿Inconstitucional? Sí. Y lo fundo en 2 minutos y vemos qué preguntas tienen. Las preguntas por chat. Por favor. Sí, si las pueden escribir, básicamente cortitas las vamos sacando. ¿Cuál es la consecuencia, digamos, positiva del régimen de prohibición? Porque algo positivo tiene. Se fue prorrogando, como digo, nació por 60 días el 31 de marzo, tuvo 4 o 5 prórrogas por 60 días. En un momento determinado, en enero, la prorrogaron por 90 días. Y ahora, hoy, está rigiendo su última prórroga, la séptima, del 1 de junio, hace un ratito, hasta el 30 de junio. Y la anterior rigió del 25 de abril hasta el 31 de mayo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una mínima expectativa favorable. Yo esto no lo digo por escrito porque no es información oficial. El año pasado, de gente amiga en el ministerio, les dije que soy el encargado de la negociación, la conciliación. Mi trabajo se hace técnicamente en el ministerio, negociando con conciliadores, con abogados rivales y con sindicatos. Entonces, uno tiene en estos años gente de confianza. De esa gente de confianza recibí una información no oficial durante el año pasado. Cuando preguntábamos hasta dónde van a seguir con esto, por lo que está generando y porque la pandemia sigue cada vez peor. El informe, el dato extraoficial que recibí, y les anticipo, no se dio en la realidad, era: el gobierno va a mantener la prohibición hasta fin del 2020, pero va a mantener la duplicación in aeternum, parecido a lo que pasó en el 2002. La realidad nos muestra que la prohibición la sigue manteniendo, pero hay un margen de duda, porque insisto, de los 60, 90 días de prórroga del régimen, de golpe tuvimos 30 y pico de días, y ahora la actual, la que les va a venir en el informe, el decreto 345, habla de un mes. Entonces, ¿es posible que arranquemos julio con este sistema caído? Como posible es. También es posible que nos sorprendan y lo prorroguen por 6 meses. Pero hay una posibilidad.
Ese es el dato positivo dentro de lo malo de la norma. Otro dato positivo. En la norma de abril y en la norma actual de prohibición de despidos, insisto, por causales económicas de fuerza mayor o por causales sin causa, en la misma norma se establece que no se aplica, esto empezó en enero, que no se aplica a ninguna relación laboral nacida después del 14 de diciembre del 19. O sea, si hay una empresa que nació hoy, está indemne de todo esto. Puede ir a hacer otra cosa, no me escuche más porque no tiene problemas. Y todo lo demás lo envidiamos. Todo personal ingresado, al comienzo no se decía cuándo, después se dijo desde el 20 de julio, pero ahora ya está claro, desde enero y ahora se repite. Todo personal ingresado desde el mismo día en que nació la duplicación, o sea, post 13 de diciembre del 19, no tiene prohibición. Está limpio. Se lo puede despedir sin causa, se lo puede despedir por causal económica, se lo puede despedir por fuerza mayor y negociar el pago como hacíamos siempre. Esto es lo positivo, ¿sí? Lo otro positivo es que desde que nació este sistema, en marzo del 20, así como de manera desastrosa prohibió los despidos, también prohibió las suspensiones disciplinarias por causales económicas, perdón, no disciplinarias, por causales económicas o de fuerza mayor, que era lo normal que iba a pasar en las empresas. Pero con buen criterio, expresamente dejó vivas las suspensiones que, o casualidad, nosotros vendíamos en esa nota de ámbito financiero. Las suspensiones que se pactan entre trabajador y empresa o entre empresa y sindicato, se presentan obligadamente al ministerio para que las apruebe e implican, por causal económica, un pago menor al sueldo que es no remuneratorio, con menos aportes. Las suspensiones 223 bis están habilitadas desde el 31 de marzo, por eso ustedes vieron que hicimos tantos acuerdos, incluso muchos convenios, acuerdos marco de suspensión, y si bien ahora van a ver que hay muy pocos, tengan en cuenta que no importa, la suspensión 223 bis es una herramienta valiosísima para toda empresa cascoteada por la situación actual. ¿Se puede hacer? Absolutamente sí. ¿Se puede hacer con mis 4 empleados o mis 400 empleados o mis 4.000 empleados? Sí. Insisto, acuerdo individual empresa-trabajador o acuerdo empresa-sindicato o sindicatos competentes. Es legítima, es legal. Se tramita, se presenta al ministerio y se pide homologación para que eso no sea más discutible. Y se estila a pagar, los que lo hicieron el año pasado saben, cuando no hay trabajo un 50% del sueldo. Cuando hay trabajo, pero relativo, días que sí, días que no, montos mayores. O se pagan normales los días que se trabajan y no se pagan con haber completo, sino con haber no remuneratorio menor los días que no se trabajan. Muchos lo aplicamos el año pasado. Hoy también se está aplicando y se va a seguir aplicando, ¿sí? La otra cosa positiva de esta última renovación del sistema es que antes se había dicho que estas suspensiones 223 bis iban a seguir hasta que terminara el aislamiento obligatorio. Alguien se dio cuenta y en el decreto de abril y en el decreto ahora de mayo sacaron esa frase. O sea, las suspensiones no tienen límite temporal. No se le aplican los límites de 75 días en el año, 90 días en el año, que tenían antes por la ley de contrato de trabajo. No tienen límite. Pero ese no tener límite tampoco tiene fecha tope. Más a mi favor, podemos seguir pactando suspensiones durante estos meses. Hoy no tenemos fecha límite, ¿sí? Y lo otro bueno, que nació en abril y se reitera en mayo, es que estas suspensiones, prohibición de suspensiones
y prohibición de despidos y nulificación de despidos, desde siempre dejaron afuera a la administración pública. El Estado legisla mal para nosotros, no legisla mal para sí mismo. Y lo dejo ahí. ¿Sí? Pues ahora, en abril, y ahora en la renovación de este mes de junio, también se deja afuera por primera vez al personal de la industria de la construcción. O sea, todo el resto del empleo privado está en el sistema. Prohibido despedir, prohibido suspender, solamente 223 bis, la nulificación consecuente. ¿Está bien? Pero construcción, no. Y trabajadores posteriores al 14 de diciembre, no, son libres. Pausita. ¿Tenemos? Sí, Virginia dice, ¿en qué caso se puede acordar licencia sin goce de sueldo para las personas mayores de 60 años que aún no tienen las 2 dosis de la vacuna? Virginia, ¿cómo te quiero, Virginia? A ver, no te puedo no contestar cortito, no es el tema de hoy, es el tema de otra actividad, pero es un tema cotidiano y de mucha preocupación. ¿Me decís, personas mayores de 60? Sí, que no tienen las 2 dosis. Te lo cuento fácil, después si querés, me comprometo, como dije al comienzo, me lo mandás por mail y te mando la respuesta por escrito y con fundamentos. El tema dispensa hoy funciona así. Las dispensas que nacieron apenitas empezado el 2020 con la pandemia, con la 207, para mayores de 60, embarazadas, personas con enfermedades de riesgo, y después se agregó también a las personas a cargo de chicos que no podían ir al colegio, que fue un tema muy conflictivo. ¿Eso sigue rigiendo? Sí. ¿Existe la dispensa? Sí. Igual que al comienzo, prácticamente sí. ¿Está bien? ¿Qué es lo nuevo? Que respondiendo a un pedido de la Unión Industrial, el Ministerio y el Gobierno cedió un tema, es una a favor que le reconozco, y es permitir que la empresa pueda citar y que el trabajador tenga la obligación de trabajar en casos muy puntuales. Por un lado, en los casos de escolares apenas empezó el año, en Capital lo estamos haciendo, cuando los chicos van al colegio el trabajador debe venir a trabajar, cuando no van no. ¿Sí? Pero en cuanto a los mayores, es más ambiciosa la modificación y es más útil. Lo trato de decir corto para no demorarme más. Mayores de 60, embarazadas y personas con enfermedades de riesgo, salvo, sintetizo, porque hay detallecitos, pero 3 ramas grandes, complicadas, inmunodeficientes, oncológicos o trasplantados, salvo esos 3, los demás casos, genéricamente de médico no tengo nada, pero digo, cardíacos, asmáticos, las demás enfermedades que están listadas, si tienen una dosis aplicada, una de cualesquiera de las vacunas que están en plaza, la que le guste o la que no le guste a cada uno de ustedes y a mí, cualquiera, una aplicada, y pasaron 14 días, está en condiciones de ser requerido y está en la obligación de venir a trabajar. No puedo con mi genio, yo nunca sé poner el cronómetro y me tiento. El problema es con el trabajador que se niega a vacunarse. El 9 de abril salió esta norma, resolución conjunta, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud. Permite esta convocatoria a los dispensados, como les dije. Pero después, los amigos del ministerio, de ambos ministerios, hicieron agua y volvieron a una redacción, mi lindo término, mi latiguillo, nefasta. Si la leen y están de buen humor, se van a reír. Si no están de buen humor, van a usar el arameo para insultar. Muy básicamente lo que dice es, si el trabajador se niega a vacunarse, lo dice en el articulado y lo dicen los considerandos que explican el articulado, tiene la obligación de buena fe de hacer todo lo posible para evitar el perjuicio al trabajador de su no prestación y hasta se lee que tiene que hacer el mayor esfuerzo para trabajar. No estoy siendo literal, en el escrito te lo voy a pasar.
¿Qué tenemos entonces? Y lo que pasa siempre en derecho. En derecho nunca 2 más 2 es 4 y en derecho laboral menos. Tenemos quien dice, en consecuencia, si se niega, y la norma dice, me lo pasa por escrito como declaración jurada, está igual que el vacunado a los 14 días. Venga a trabajar, porque la vacunación no es obligatoria. Y usted tiene la obligación de buena fe de paliar el daño. ¿De qué otra forma va a paliarme el daño de que usted no se quiere vacunar que trabajando? ¿Me va a pagar usted su sueldo? ¿Me lo va a donar? ¿Va a pagarme el sueldo de quien yo contrato en su lugar? Entonces, habemos muchos, acá estoy yo, que decimos que venga a trabajar. Ahora, si fuera presencial ya hubiera dicho la mala palabra. Bueno sí, buenudo no. Consejo, si tengo una persona no vacunada y quiero que trabaje, pido cobertura expresa de la ART. Yo no quiero comprarme un problema para después. Un problema para después es que el trabajador que vino a trabajar me diga me obligaron, tendré un juicio con el trabajador, me pedirá la doble, pero va de retro si ese trabajador se accidenta in itinere o le cae un balancín encima y pierde un miembro. Entonces, de verdad, el estudio asesora en prevención de conflictos. Yo no quiero que se compren un conflicto. Esto es igual, y es lo último que trato de decir del tema enfermedades y dispensa. Esto es igual que cuando empezaron a faltar de más los trabajadores. No digo que lleguemos a delincuentes como la chica de mi ejemplo y el certificado trucho y los posteriores más o menos truchos, de un médico que ya sabemos que hace habitualmente estos favores. Digo el pícaro, el que cuando puede falta. No tiene mejor chance que faltar que la pandemia. ¿Saben cuál fue mi solución? En Buenos Aires, y los nombro siempre porque son amigos del alma, trabajo con el Centro Médico Integral de Buenos Aires, CEMIBA, que es gente de amistad de la vida. Y uno de los titulares me lo dijo también en latín y muy simple. Es mejor tener un pícaro que falte de más que tener un sarmiento que por venir me contagie y me haga cerrar a toda la planta, en cuanto al COVID. ¿Sí? Bueno, esta prevención es lo mismo que aplico ahora si quiero hacer trabajar a uno que se resiste a vacunarse. Traten de verlo con mucho cuidado. Me encantaría que los jueces me den la razón y que deba trabajar, pero en juicio van a salir Pato y Gallareta. Y si lo hacen, tengan la cobertura de la ART. Contestado y bastante me extendí. ¿Alguna más? Y vamos al tema de duplicación. Si quiere, pasamos al otro tema. Bueno, si quieren tomar café, mate, infusiones, yo ahora voy a pedir un café y voy a pasar un aviso. Miren cómo estamos en Buenos Aires. La mayoría de ustedes, que no son gente del estudio, que hoy nos acompaña otra vez, sé que son de Santa Fe o del interior. En Buenos Aires, la gastronomía en todo el país, pero en Buenos Aires, desde el obelisco famoso, Corrientes y 9 de Julio, hasta esta oficina, a 3 cuadras, 4 cuadras, Rivadavia y Carlos Pellegrini, 9 de Julio, el único café que permaneció abierto es mi amigo Daniel Gutiérrez del Café Habana, que nos trae café para que ahora tomemos con ustedes. Así que yo voy a pedir un café, voy a seguir hablando y ustedes pueden tomar porque están en su casa más cómodos que yo. Entonces, vaya a traerme los cafecitos. Entonces, fíjense cómo estamos. Un café abierto en una zona de abogados y de oficinas normalmente a full. Esta es la realidad que estamos pasando. ¿Cómo quieren que no me conmueva cuando veo a mis clientes rasguñando las piedras para sacar cómo pagar los sueldos? ¿Y cómo quieren que no me desespere cuando veo que con cualquier excusa cualquier trabajador me pide millones? Y ahí vamos al tema grave. Les dije antes, la prohibición es constitucionalmente aberrante. Me están cambiando el sistema legal. El sistema legal laboral nació en el 74 y sigue con miles de reformas hasta hoy.
fíjense de cuándo, del 74, la ley laboral básica, nació en esa sociedad tan distinta a esta, con un régimen que especificaba el despido sin admitir prueba en contrario, se presume que genera un daño. Y en consecuencia hay que pagar por ese daño. Entonces, la empresa que despide está obligada a indemnizar, a reparar el daño. Y no importa que no haya daño. A ver, un ejemplo de la cátedra. Yo despedí a un abogado de mi estudio. Y resulta que ese chico que trabajaba hacía 6 meses y ganaba 50.000 pesos, se fue y está trabajando ahora en una multinacional y gana 500.000 pesos y es gerente de legales. ¿Mi despido lo perjudicó o lo benefició? Bueno, si yo argumento en mi defensa que no hay daño, el juicio lo tengo perdido igual, porque el daño se presume y no admite prueba en contrario. ¿Sí? Entonces, ese sistema es el que yo, Jorge Samuelian, defiendo. Si el trabajador trabajó 10 años, merece 10 sueldos, más el preaviso. Si trabajó 5, 5 sueldos. Y eso evita conflictos, y eso hace que ustedes puedan prever el costo de su personal y puedan imaginar lo que puede pasar con su empresa en una crisis. La realidad es que del 91 para acá, son tantas las normas en las que se alteró esta realidad que hoy el trabajador cobra muchísimo más en cada conflicto que el año por cada año, el sueldo por cada año de antigüedad. Muchísimo más. Ya en el 91 nació por primera vez un sistema de duplicación de indemnización por despido y preaviso, que es cuando el trabajador está parcial o totalmente en negro, algo no registrado o totalmente no registrado. Nació para castigar eso en el 91. 91, diciembre, regalito de Navidad, como les dije antes. Ley de empleo. ¿Saben por qué? Porque buscaban que las empresas blanquearan gente. Y daban un sistema, algunos se va a acordar, si blanqueás a las personas no pagás ninguna multa, a la AFIP ni a nadie. Pero ojo, si no blanqueás, mirá lo que te espera. Multas y multas y multas, indemnizaciones agravadas, como esta del doble de la antigüedad y el preaviso. ¿Qué pasó? Con todo gusto interrumpí. Acá tiene. Gracias. Y saludo a Daniel Gutiérrez.